moduan, daukagu gure artean Teresa Cuña. Teresa Cuña es investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde imparte diferentes cursos de doctorado. Tiene una amplia formación en el ámbito de la sociología, de la ciencia política, relaciones internacionales, muy interdisciplinar, podríamos decir, en ese sentido. Y es una reputada feminista y pacifista, podríamos decir, sabiendo los tiempos que corren. Seguramente es pertinente la referencia en ese sentido. Es también profesora adjunta de Codesria, que es un centro de estudios sobre investigación en ciencias sociales en el continente africano, y también del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Eduardo Mondlane de Mozambique. Como habéis adelantado algo las personas que habéis estado en el aula, en la asignatura, la parte de la asignatura con Joaquín, sobre el contexto que vamos a analizar, de la situación particular de Mozambique y en particular de la provincia más al norte de Cabo Delgado. Y bueno, sin más demora, le paso la palabra a Teresa para que nos haga su exposición al respecto. Y bueno, seguramente conocéis por el programa que había también una segunda intervención por parte de Beñat Arsadun, que por motivos de salud, pues finalmente no nos ha podido acompañar, y realmente nos da mucha pena porque es una persona con mucho conocimiento también del terreno y a muchos años desplazado allí a las provincias del norte de Mozambique. Y bueno, en cualquier caso, nuestro agradecimiento a él por su buena disposición y buena voluntad para participar hoy aquí, aunque no ha sido posible. Teresa. Directo. Parece que las tecnologías nos ayudan mucho. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento un honor aceptar de compartir con ustedes un poco mis reflexiones a partir de lo que estamos haciendo, estudiando en Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, que me parece que ustedes más o menos saben a dónde se queda en el mundo, ¿no? Mozambique, África Austral, Oriental, ok. Entonces, no voy a hablar del contexto geográfico. Voy a empezar el tema que me propusieran. Si hago errores en castellano, por favor, me van a perdonar que estoy hablando en portuñol un poco así. Eran contribuciones feministas para la descolonización de la ayuda humanitaria, siendo como pano de fondo lo que estamos haciendo, un poco en concreto. Y como dijo Eduardo, soy feminista, entonces también la manera que quiero hablar con ustedes es un poco, no es un poco, tiene raíces epistemológicas feministas en la manera como voy a pensar y voy a reflexionar con ustedes. Y la primera idea a partir de la cual quiero aclarar mi posición es que, como feminista pacifista también, que es una idea teórica, es que el colonialismo no se acabó. Al contrario, el colonialismo continúa, pero cambió su manera de existir en el mundo. La idea que teníamos con las independencias nacionales, sobre todo las independencias que van en el siglo XX, sobre todo entre los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta final de los años 70,
países asiáticos, africanos, sobre todo porque los latinoamericanos se volvieron independientes un poco más, mucho antes, ¿no? Es que el colonialismo como régimen político se acabó. Yo diría, como régimen de ocupación territorial se acabó, tal vez, no totalmente, porque hay muchos países con colonias asumidas, como por ejemplo Francia, como por ejemplo, ¿cómo se dice?, el Reino Unido, y otras como los Estados Unidos y otros países, pero no solo eso, pero a mi ver y a mi entendimiento teórico es que el colonialismo político como relaciones de dependencia y relaciones desiguales de poder continúan. Y además el colonialismo económico de ocupación territorial por cuestiones económicas y también militares continúa. Basta imaginarse a dónde están las bases militares de los Estados Unidos y otros países para ver que son territorios ocupados con soberanía de esos ocupantes. Eso es una idea para mí muy importante para pensar la descolonización, porque si estamos haciendo un esfuerzo teórico y epistemológico de descolonizar la ayuda humanitaria, partimos del principio, si es necesario descolonizar, es porque el colonialismo no se acabó. Y hay varias escuelas que hablan de estos temas, un poco con enfoques un poco diferentes, pero las escuelas latinoamericanas, sobre todo la escuela de colonial, es muy fuerte, es muy influyente en el mundo académico para hablar y para tematizar estas cuestiones y sobre todo conceptos como la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del hacer. Son conceptos muy importantes en estas teorías, pero también más a partir de los estudios o sobre todo de los enfoques a partir de Asia y después africanos, hablamos de escuelas postcoloniales. Entonces, hay diferencias, no voy a hacer una clase sobre eso, pero solo hacer este punto porque me parece muy importante. Y para descolonizar nuestro saber, creo que tenemos que intentar ir allá de las narrativas muy cartesianas y positivistas que todavía tenemos en la universidad. Entonces, les voy a contar una historia. En esta historia, que es una historia verdadera, historia en el sentido que les voy a contar un día de trabajo nuestro en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Lo que queríamos era conocer un campo de desplazadas, personas desplazadas, que se quedaba más o menos a 40 kilómetros de la ciudad donde estábamos. Como hace mucho calor todo el año y mucha humedad, nos decidimos 4 de nosotros y nosotras que vamos a salir muy temprano. Y salimos temprano con un coche muy viejo, que era lo que teníamos, un colega que muy generosamente nos dio la posibilidad de viajar en 40 kilómetros para llegar al campo de Nachuco. Un poco al suroeste de la ciudad donde estábamos. Bueno, empezamos el viaje, ¿no? Todavía un poquito fresco. Cuando hablamos de fresco, estamos hablando de 26, 27 grados a las 6 de la mañana, pero fresco fue con mucha alegría que empezamos el viaje. Y nos parecía que un día sería mucho, ¿no? Para hacerlo y para conocer el campo y para hablar, si posible, con las personas y aprender un poco más. Solo que empezamos a ver que la carretera
Una carretera de tierra era un poco más complicada, más compleja de que lo imaginábamos, ¿no? Porque estábamos también en las épocas de lluvias, ¿no? Entonces la carretera casi no existía. Lo que existía era huecos un poco más grandes, un poco más pequeñitos. ¿Cómo se dice? Barro, barro con agua, ¿cómo se dice? ¿A dónde pones los pies y que te vas? No. Y muchas veces teníamos que parar para ayudar al coche a pasar los huecos y también a salir de esta situación. Y era muy agradable, estábamos riendo y disfrutando también de lo verde, los paisajes muy bonitos. Pasábamos por pequeñitos pueblos con los niños y las niñas gritando cuña, cuña, cuña es mi nombre de apellido, pero cuña en la lengua local significa blanco o blanca, ¿no? Y decía, oh, aquí todos te conocen, Teresa, ¿no? Y nuestro colega nos indicó, no, acuña quiere decir blanco en Emakúa, que es la lengua que hablan más en esa región. Entonces era muy simpático y continuamos por más de 3 horas para hacer 30 kilómetros. De nuestro lado izquierdo había el mar, un mar bellísimo, un paraíso con baobabs. Del lado derecho teníamos campos de cultivo con mandioca, también árboles de mangos, de banana, de plátanos, no sé si es banana, plátano. Entonces fue un viaje, poco a poco el calor empezaba cada vez más, como vamos a decir, más terrible, ¿no? Hasta que llegamos a un pueblo mayor, que es no sé cómo se dice, es la sede de distrito. Exacto. Tengo aquí un asesor muy competente. La sede de distrito, yo esperaba ver algo. No, hay una carreterita, hay unas casitas, unas cosas muy básicas, y pasamos preguntando a dónde era el campo de Nacucho. Ah, no es lejos, es allá. Y continuamos, y continuamos, y continuamos, pasando por varios pueblecitos con un sol y un calor. Ahora sí, nuestros cerebros empezaban a se cocinando en el calor. En este coche viejo, casi poco a poco, como se dice en Mozambique, vamos preguntando dónde se queda el campo de Nacucho. Y la gente decía, es más allá, pero no es lejos, pueden continuar. Bueno, nos paramos para comprar unas frutas, hacía mucho calor. Al final no encontramos el campo de Nacucho. No se veía campo de refugiados, vimos a dónde se hace el sal, no sé cómo se dice, las salinas, vimos algún ganado, algunas personas, no muchas, porque era 12 horas, casi mediodía, era mucho calor, hasta que una persona nos dijo, bueno, si van por aquí, a la izquierda, le van a encontrar Nacucho. Pero lo que veíamos era hierba así, de esta larga, porque como en tiempos de lluvia la hierba crece muchísimo, ¿no? Y nuestro coche muy viejito, y decía a nuestro colega, no sé lo que va, yo no iría por allá, por ahí, porque se va a romper el coche. Pero dijo, no, poco a poco vamos a llegar. Y nos vamos por el camino. Un caminito así, ¿no? El coche casi no, casi tocaba de un lado y de otro, las mandiocas y todo. Y las mujeres que venían del campo de cultivo
y que sí iban a casa. Muchas mujeres, y hablando con ellas, preguntando, ¿a dónde está el campo de Nacucho? Y ellas nos miraban, pasa con ellas, y hablaban un poco en otra lengua que nosotros, yo que no entendíamos, y nuestro colega continuaba con el carro, hasta que un punto no hay nada más, no se puede pasar. Estamos todo alrededor, o campos de cultivo, árboles, el cielo, y mucho sol, y mucho calor, y todo eso. Pero todavía no estábamos en el campo de refugiados de Nacucho. Estábamos en un pueblocito al lado, y un hombre joven vino a hablar con nosotros, lo que quieren ustedes acá. Nosotros queríamos visitar el campo de refugiados de Nacucho. Sí, los puedo acompañar. Bueno, no voy a contar mucho más pero creo que esta narrativa empieza dándoles una imagen muy concreta de lo que es ser desplazado de guerra. Eso, en ese campo estaban 55 familias. Estaban preparando el campo para más 250, si no me equivoco, que venían de la provincia. Vendrían más adelante de la provincia. A donde no hay agua potable, agua para beber, a donde no hay campos de cultivo, a donde no hay árboles, porque las cortaron para poner unas cabañitas que van a servir de casa. Entonces, ¿qué hacer cuando hablamos de ayuda humanitaria? Nos volvimos con más 4 horas y con muchas más aventuras. Si lo quieren saber, Joaquín puede contar, porque al volver a la ciudad, otras 4 horas con una tormenta y con los policías y con todo más, hay más aventuras. Pero lo importante es que les quede en sus cabezas esta imagen de 40 kilómetros geográficos, de campos de cultivo llenos de frijoles, de mangos, de plátanos, de calabazas, de todo un poco, y al mismo tiempo nada. Y mucho, mucho calor, sin sombras. Nuestro trabajo, lo van a leer, creo que pronto, ¿no? Vamos a hacer estamos describiendo un poco todo eso. Para descolonizar, la ayuda humanitaria es un gran negocio. Empieza por eso, ¿no? Es un gran negocio para las grandes agencias, las grandes ONGs. Tienen una máquina muy grande de expertos, de técnicos y técnicas, de personas que son especialistas para diseñar, para pensar y para ejecutar las ayudas humanitarias, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros y nosotras sabemos ya sobre eso. Pero hay que, a nuestro ver, desarrollar un pensamiento más crítico, y cuando digo crítico no es para decir que está mal, es solo para ir más allá del obvio que nosotros ya sabemos. Quería solo mencionar, porque Joaquín seguro que va a complementar lo que voy a decir mucho mejor que yo, porque habla también mucho mejor que yo esta lengua de castellano, que es que algunas lecciones, porque estuvimos reflexionando sobre todo esto y mucho más cosas, datos, no quería utilizar datos y cosas, porque quería hacerlo de una otra manera. Entonces,
a lecciones o aprendizajes que nosotros estamos haciendo y que estamos escribiendo como formas de reflexionar y teorizar también. Primero, cosas que hay muchas diferencias en términos de acogida. La ayuda humanitaria no puede ser one size fits all. Hay muchas experiencias por detrás, sea en la huida, sea en la violencia que sufrieran. Hay muchas maneras de llegar cuando te desplazas. Entonces, se tiene que mirar a las personas como personas con rutas, con experiencias, con saberes muy diferenciados. No es la misma cosa cuando te vas y te desplazas hasta una familia de acogida, de parientes, de madre, sobrina, tía, no importa, o vas a un campo de refugiados. La situación es completamente diferente. Es diferente en todos los términos. En términos de relaciones humanas, de lo que pueden recibir para se mantener la sobrevida, todo eso. Entonces, hay que pensar en este punto de partida y punto de llegada. Hay muchas cosas en medio. La otra cosa es que huir y se quedar desplazado en la ciudad o se quedar en el campo hace una diferencia enorme. Mismo para las comunidades que pueden tener experiencias compatibles o parecidas. Es muy difícil en la ciudad, por ejemplo, todo se compra, todo se vende, hasta una pequeñita hierbita para hacer un carril, para hacer algo para comer. En el campo ese problema no es tan grande, pero entonces en la ciudad se tiene que hacer moneda. Y no hay empleos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con esta gente que no tiene empleos, que no sabe hacer muchas cosas que tienen un valor de mercado de empleo? Al contrario, muchos campesinas y pescadoras y pescadores, cuando viven en el campo, se van al campo, muchas saben trabajar con la tierra. Pero, por ejemplo, lo que pasa con los pescadores y pescadoras, que no tienen una capacidad no entienden la tierra. Lo que va a pasar. La otra es que el desplazamiento crea nuevas conflictualidades entre las comunidades de acogida y las comunidades que llegan. ¿Y por qué? Primero porque muchas veces los recursos, los que tienen las familias o los pueblos que acogen los campos de desplazadas, son muy pocos para ellos. Estamos hablando de comunidades muy empobrecidas, que no tienen mucho para vivir, pero son obligadas a compartir lo que no tienen. Con más gente, los problemas se vuelven muy mayores. Eso crea conflictualidades y sobre todo también porque la ayuda humanitaria ve los desplazados y va, por ejemplo, con camiones de comida y va a dar a los desplazados. Pero al lado, los que llaman allá nativos, las personas del pueblo, también no tienen comida, pero no tienen derecho a la comida del programa alimentar mundial, porque no son desplazadas. Entonces, nuevas conflictualidades van emergiendo. Estamos hablando, si estamos en un escenario de guerra, de conflictualidad violenta, la ayuda humanitaria puede ser un factor más de conflictualidad. Tenemos que pensar en eso y cómo vamos a trabajar con estas nuevas conflictualidades en los lugares de acogida. Beñat es una pena que no esté, porque tiene una teoría, que es que lo que debes ofrecer a los desplazados es tan miserable, es tan poco, que nadie va a tener envidia. Entonces, no van a querer lo que están ofreciendo. Es muy radical, pero tiene un sentido, que es que
porque las conflictualidades que hablo van hasta la corrupción, el comercio sexual para obtener muchas cosas y la impunidad que todas esas conflictualidades, que muchas son muy violentas, generan en las comunidades. Entonces, es un problema que tenemos que tener en consideración. Una otra cosa que aprendimos mucho es que hay muchas potencialidades y capacidades colectivas, individuales y colectivas en estas comunidades desplazadas que están siendo desperdiciadas. ¿Se dice? Sí, Desperdiciadas. Porque la gente, hay un dicho que me escuché hace 2 años de unas mujeres que me dijeron así: acá no tenemos nada que hacer, lo solo que hacemos es esperar, pero esperar cansa. Entonces, esta idea de que inutilidad, esta idea que todo lo que sabes no tiene valor, no tiene préstamo, no se puede hacer nada con eso es una forma, cuando lo pensamos al revés, como la ayuda humanitaria debería tener en cuenta para reconstrucción, pero también para la reconciliación y para la capacitación colectiva de más que solo pensar en comidas y otras cosas, pensar lo que tenemos acá, qué potencialidades, qué capacidades tenemos para rehacer nuestras vidas y nos organizarnos. Una otra cosa, no voy a decir todo para que no se enfade después, pero para mí es muy importante, son las 2 cosas próximas que voy a hacer que tienen que ver con las mujeres. En este caso, como en muchos otros casos, la gran mayoría de las personas desplazadas son mujeres de todas las edades, niños y niñas y personas mayores, que muchas de ellas no aguantan y se mueren, muchas de ellas en el camino. Y las mujeres no paran de menstruar, no paran de estar embarazadas y de parir se dice. No paran de cuidar. Y todo eso es una cosa muy propia de las mujeres, que no hay violencia, no hay calamidad que pueda parar estos ciclos vitales de las mujeres y las tareas que están involucradas en ellas. Entonces, y por otro lado, es muy esperado de las mujeres, porque son ellas que están desplazadas, son ellas que continúan cuidando de sus familias, son ellas también que están todos los días haciendo micropolíticas de resolución pacífica de conflictos. Porque son ellas que tienen que resolver los conflictos y conflictualidades que emergen de estas nuevas relaciones que son las nuevas relaciones que vienen de desplazamiento. Y al mismo tiempo también son ellas que tienen que luchar. Ahora no se ve tanto en Pemba, pero hace un año era increíble los números, grandes cantidades de mujeres que nosotros veníamos en las calles haciendo cola para llegar a las ayudas. Entonces son las mujeres que están en la calle, con sus niños pequeños en las espaldas, otras acá. Y ellas tienen que resolver los conflictos en la cola, los conflictos para acceder al agua, los conflictos a dónde está la cabaña para vivir, cómo vamos a hacer para continuar cuidando e educando nuestros niños y niñas, qué hacemos con nuestros jóvenes que sabemos que están de otro lado de la guerra y son insurgentes, pero son mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, y cómo hacemos la interfaz entre las familias
mi familia, un vecino que fue muerto por mi hijo, y todo eso hacen las mujeres. En micropolíticas, en la cotidianidad, y que no paran, no se terminan con desplazamiento, al contrario, se van volviendo cada vez más necesarias y grandes. Un poco en relación con eso, es una idea que la división, que esto para las feministas, no sé cuántas feministas tengo en la sala, tengo María, yo no sé si hay más, pero un tema muy central para las feministas es lo que ellas llaman la división sexual del trabajo, ¿no? Nosotras todas, siendo o no feministas, sabemos que nosotras las mujeres hacemos muchísimas cosas más que los hombres en lo cotidiano normalmente, ¿no? De cuidado, de trabajos en el hogar, y todo eso. Decimos, una de las raíces de la opresión de las mujeres es la división sexual del trabajo. Porque al final las mujeres trabajan más 20 horas por semana que los hombres. En general. Se puede decir de Mozambique, más o menos 20 horas. Haciendo lo que cosas necesarias a la vida, pero no pagas, pero no reconocidas como trabajo. Todo eso es un contributo increíble para la acumulación capitalista y para la acumulación de poder de los machos. Ok, verdad, estoy de acuerdo. Pero lo que me ha enseñado mucho es que la división sexual del trabajo no es siempre la misma cosa para toda la gente. Y que la división sexual del trabajo puede ser una manera de defensa de la autoridad de las mujeres y de sus derechos. Y lo que pasa en estos campos es que muchos de los roles y de las tareas, sobre todo en las sociedades rurales, campesinas, de pescadoras, de pescadores, lo que pasa es que la división entre lo que se llama de tarea de hombre o tarea de mujer es mucho más equilibrada. Y a las mujeres no les gusta hacer los trabajos de hombre, como no le gusta a los hombres hacer trabajos de mujer. Pero cuando los hombres no están, son las mujeres que hacen todo. Entonces, más que venir con una norma muy feminista, la división sexual de trabajo es una fuente de opresión en contra de las mujeres, tener en cuenta que las sociedades son diferentes y se organizan alrededor de valores diferentes y que lo podemos utilizar de una manera muy endógena y culturalmente muy significativa para la emancipación de la gente. Y muchas mujeres dicen, el problema no es que los hombres no hagan esto, aquello, acá, es que no están, no pueden hacerlo, y yo tengo que hacer todo. Entonces, es una otra manera de mirar a este problema. Punto final es el vocabulario. ¿El vocabulario se dice? La forma como llamamos las cosas. Es muy común en Cabo Delgado hablar que las mujeres, o porque son, ¿cómo se dice? Abducidas, raptadas por los ejércitos, ¿no? Muchas de ellas para esclavitud sexual, ¿no? No solo, pero también mucho eso, ¿no? O las mujeres que tienen que hacer sexo con algunos hombres con poder para tener la ayuda humanitaria, tener la comida y todo. Tienen que intercambiar sexo por comida o son abducidas o son raptadas para servir de esclavas sexuales en los ejércitos. Y lo peor de esto
que es una violencia enorme, es que le llaman matrimonios. Ah, esta mujer tiene un matrimonio con el chef, se casó y así tiene comida. O esta mujer fue raptada, pero se casó con el comandante. Se está generando una narrativa de que se trata de matrimonios. Y el peor es que los informes continúan hablando de matrimonio y no de violencia sexual. Entonces, me parece que una cuestión que tenemos que tener en cuenta es un cuidado para no, primero, para no blanquear la realidad y no reproducir a través de nuestras narrativas, nuestras palabras, situaciones que nada son aquello que parecen ser de esas palabras. Por ejemplo, matrimonio, que en verdad es violación sexual, muchas veces sistemática, por ejemplo. Una cosa es que las mujeres lo digan por vergüenza, otra cosa es que nosotras y nosotros que trabajamos en estas cosas lo continuemos a repetir sin poner un análisis política, no es un análisis solo emocional, pero también política de lo que pasa, de hacer, por ejemplo, de la violación sexual una arma de guerra, que es muy común. Entonces, es un poco por ahí que quería contribuir. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y bueno, estoy disponible para lo que sea. Gracias. Bueno, pues yo voy a complementar un poco lo que os ha contado Teresa, aunque igual pues desde una versión un poco más clásica, así, bueno, no sé. O más que eso, también quería ponerlo un poco más en contexto, ¿no? Pues en clase lo que hemos estado viendo es que cuando nos acercamos a una realidad, pues la podemos analizar pues más macro, más micro. En este caso lo que queríamos era analizar una realidad local y entonces estamos manejando pues diferentes marcos teóricos, diferentes marcos analíticos, ¿no? Eso ya habéis visto, ¿no? Pues esta aproximación que ha hecho Teresa para contar una realidad, ¿no? A través del viaje que hicimos a Ayacucho, ¿no? Pues para entender cuál es la situación de desplazamiento, pues no tiene nada que ver con lo que os voy a contar yo de cuál es la realidad humanitaria, ¿no? Pero bueno, también creo que nos sirve también hacerlo desde la mirada que siempre lo hemos hecho, pues para poder comparar, ¿no? Cómo se puede contar una realidad o cómo se puede contar otra realidad, ¿no? Y entonces lo que estamos tratando de decir es que cuando necesitamos marcos de análisis, pues bueno, podemos tener esos marcos de análisis orientados a desarrollar esa agencia colectiva. O sea, que el objetivo, la intencionalidad de ese marco final puede ser esa, ¿no? O sea, que acompañar esos procesos en los que surja agencia colectiva y tal. Pero bueno, yo creo que lo que es interesante es entender lo que ha dicho Teresa al principio, ¿no? Que hay que incorporar esta otra mirada, ¿no? Esta otra mirada pues más de colonial o no hacerlo solo desde la mirada colonial, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues intentar comprender mejor pues, las realidades que están aconteciendo, ¿no? Y bueno, el otro día en vuestra clase, en la última clase antes de la Semana Santa, ya estaremos un poco olvidadas y olvidados porque han pasado muchos días, pues ya vimos el pequeño vídeo, ya vimos la presentación de algunos de las compañeras. Entonces ya hemos partido de no contar el contexto, porque ya sabéis que se trata de un conflicto militarizado, un conflicto en el que hay 750.000 personas, en el que están las grandes corporaciones interesadas en los recursos gasísticos en la zona costera. Ya sabéis también que están otras multinacionales interesadas en los recursos de los rubíes y de las piedras preciosas en el interior de la provincia. Y ahí dijimos también que se trataba de 750.000 personas, 800.000 personas que han abandonado el norte de la provincia, se han refugiado en el sur. Y bueno, y hemos descrito la realidad de un campamento, de un reasentamiento realmente. Esas personas de Ayacucho no van a volver a sus lugares de origen.
Ese era un campamento del gobierno que ha conseguido unas tierras, ¿no? Y las ha dejado ahí, bueno, que les ha dejado, no tenían ni para producir, porque creo que les preguntamos a los campesinos de allá. Los campesinos de allá tenían un montón de producciones campesinas, pero los reasentados no tenían, en principio, tierras para cultivar. De hecho, las que estaban eran familias más pescadoras, que venían, eran moanís, creo que la mayoría, ¿no? Sí, sí. Que venían de una zona costera del norte, las habían metido en una zona costera del sur, pero un poco al interior, o sea, que no estaban ni siquiera cerca del mar, porque si era una comunidad costera y les iban a hacer pues unas casas con sus letrinas mejoradas y sus placas solares para tener energía, ¿no? Pero estaban ahí como plantadas en la mitad o de la nada, ¿no? Porque había mucho de comer, pero no era suyo. Era de, entonces, las nuevas conflictividades. Bueno, digo, está esa realidad, entendiendo que esa realidad es muy diversa, ¿no? También creo que comentamos la vez pasada que solo el 30%, más o menos, de las personas desplazadas está en centros de acogida o campamentos de refugiados, para que nos entendamos más en nuestro lenguaje, temporales, supuestamente, aunque algunos ya empiezan a ser... Pero tampoco hay mucha claridad sobre cuáles son... O los que hace el gobierno, sí, esos que son menos todavía, esos son como los que está haciendo, como el de Nacucho, esos son para que se queden para siempre. Porque lo que no está claro también es, bueno, y el otro 70% pues están con las familias de acogida o están con los amigos, la gran mayoría en la ciudad de Pemba, muchos en Montepuez o en otras ciudades pues de cierto tamaño, y otra gente también pues con familiares que pueden estar en los poblados, pero esa es la realidad del 70%. No, lo que quería hacer yo era una foto de la ayuda humanitaria, de la acción humanitaria, de qué es lo que se está haciendo. O de que entendamos también que tiene una manera de funcionar. La operación de acción humanitaria no deja de ser un complemento a la operación de mantenimiento para la paz. ¿No? O si queréis, la operación contra el terrorismo en el norte de Mozambique, que es lo que están financiando los donantes, ¿no? Y bueno, y eso es un modelo de respuesta de la comunidad internacional a la realidad de lo que está pasando allá. Con el beneplácito o no tanto, o sí, del gobierno de Mozambique, porque esa sería otra discusión. Porque al principio el gobierno de Mozambique no pidió ayuda. En los primeros años del conflicto no quería No quería asumir que era un conflicto. no quería ni siquiera asumir que era un conflicto. Y bueno, y luego ya cuando lo asume, no. De hecho, en primera instancia recurrió, si recordáis, como dijimos también, a las empresas privadas de seguridad, a los ejércitos privados, ¿no? A la Wagner de los rusos, a ejércitos privados sudafricanos, para tratar de controlar la situación. Y cuando vio que no controlaba la situación, cuando vio que la insurgencia ocupaba algunas plazas cercanas a las zonas donde se están instalando, valga la redundancia, las instalaciones que van a extraer el gas, ¿no? Porque todavía no han empezado a extraer de la francesa Total. Cuando tomaron Palma, entonces es cuando el gobierno mozambiqueño y cuando ya ve peligrar, por así decirlo... Porque Francia, porque la Total Sí. Y claro, bueno, digo, cuando ya ven que la insurgencia no la pueden controlar ni con la Wagner, ¿no? Pues es cuando negocian con el gobierno ruandés, bajo el amparo de Macron, ¿no? La intervención militar que pueda estabilizar por lo menos las zonas donde está operando Total Energies, que es una multinacional francesa, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es una operación militar que no está buscando que la gente pueda retornar. Lo que está buscando fundamentalmente es estabilizar mínimamente ese territorio que se ha quedado despoblado, porque las 700, 800.000 personas que vivían allí ya no viven ahí. Y ahí no hay nadie, hay muy poca gente. Hay poca gente. Algunos pocos que están retornando
justo a esas dos localidades, a Mocimboa de Praia y a Palma, y poco más, ¿no? Y bueno, y la operación militar, la operación humanitaria, bueno, que ahora os quiero describir, porque me voy a centrar más en la operación humanitaria, ¿no? ¿A qué responde? ¿Responde realmente a ayudar a esas personas, bueno, a no morirse de hambre, por ejemplo? Bueno, seguramente sí. Pero bueno, ¿cuál es el efecto de eso, no? Bueno, dicho de otra manera, decíamos pues que esto es una guerra neocolonial, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto también la operación humanitaria es parte de ese puzzle, ¿no? De esa nueva operación neocolonial de esta realidad? Y bueno, y todo es mucho más complejo, o sea que no lo podemos simplificar. Bueno, por dar algunos datos, pues bueno, ya os hemos dicho que en este momento, en este mismo momento, pues son como 785.000 personas las que están desplazadas según los datos del OIM. La gran mayoría han permanecido en esa provincia, más de 700.000, 700 pocas mil, están en Cabo Delgado, o sea que es desplazamiento forzoso interno. Interno ni siquiera al resto del país, sino se ha quedado en la misma provincia. Dale la taca, porque es importante ver que son 33% de la Eso, sí, bueno, lo hemos dicho antes, lo volvemos a recordar. Estamos hablando de una población de 2,2 millones, casi como la comunidad autónoma del País Vasco. Imaginaros que todo el mundo que vive en Guipúzcoa se va de Guipúzcoa y se viene a vivir sobre todo a Vizcaya y unos pocos a Álava. Estamos hablando de una cosa así, ¿no? de una cosa así, o sea, que quedaran unos pocos en Donosti, ¿no? Una poca gente en Donosti, pero sería terrible, ¿no? Para los vizcaínos esto, pero bueno, Para los de Donostia, peor. para los de Donosti peor, como digo, está hablando de la rivalidad del fútbol y esas cosas. Pero bueno, para dimensionarlo, ese es el movimiento poblacional, ¿no? Bueno, y en teoría las operaciones militares de la SAMIN, que es la operación que también se organizó en torno a la que es la Comunidad del África Austral, la Comunidad Económica del África Austral, que mandó una operación militar que complementaba también la operación de los ruandeses, ¿no? Para estabilizar la zona, y han conseguido en cierta medida que se estabilice, pero lo cierto es que la inseguridad continúa. O sea, en la retirada de esas plazas, por parte de la insurgencia islamista, lo que está aconteciendo es que está habiendo nuevos desplazados. Han retornado unos pocos a Palma, pero sigue habiendo muchos de Nangade, de muchos otros sitios están llegando nuevos. Entonces nos estamos encontrando con una realidad de desplazamiento también muy diversa. Y hemos dicho que es diferente el campo y la ciudad, es diferente estar en un campamento de refugiados que en una familia acogida, es diferente estar 2 años, 3 años, 4 años en situación de desplazamiento, ¿no? Que haber llegado antes de ayer, ¿no? Y la operación humanitaria está respondiendo de la misma manera, tratando, bueno, fundamentalmente la asistencia es alimentaria. La mayoría del esfuerzo es alimentario. Bueno, os lo voy a escribir ahora. Pero bueno, la situación no está estabilizada, ¿no? Sigue habiendo presión sobre los campamentos y las comunidades de acogida en las familias que llevan pues, más de 2 años desplazadas, ¿no? Otro dato, el otro día os ponía el mapa, aquel que os queríamos haber puesto hoy, que era la insistencia por intentar ponerlo, porque ahí podéis haceros una idea de la dimensión de la operación de asistencia humanitaria, de cuántas agencias están, es que hay un montón. Hoy en Cabo Delgado, que teníamos unos índices de desarrollo humano, como el otro día en el trabajo nos explicasteis, bajos históricamente, incluso dentro de Mozambique, pues ya había muchos donantes trabajando los temas de desarrollo en décadas. Edu y yo pues estuvimos ahí estudiando también eso hace unos años, ¿no? Porque era una zona más prioritaria para la cooperación española. La cooperación española es la que más presencia de las europeas ha tenido en Cabo Delgado históricamente. Ahora igual no. En este momento en Montos no, pero históricamente era zona prioritaria junto a Maputo, ¿no? Así como los franceses están en Nampula o los alemanes están más en el centro, ¿no? Pues los españoles estaban allá. Y bueno, y había un cierto tejido asociativo también local, pues que estaba trabajando con las ONGs internacionales y con las cooperaciones bilaterales en programas pues muy, muy diversos. Claro, la irrupción de la guerra cambia el modelo de asistencia
al desarrollo de Cabo Delgado radicalmente, sobre todo porque es una operación humanitaria la que se pone en marcha. Y ahí pues entran un montón de agencias, ¿no? Bueno, se organizan como clústeres, pues uno de seguridad alimentaria, otro de salud, otro de vivienda, otro de protección, pues que trabaja más los temas de violencia de género o de apoyo a la infancia, ¿no? Bueno, se organiza, bueno, llegan un montón de personas nuevas que no habían estado nunca en Cabo Delgado, que no conocen Cabo Delgado, a implementar pues una de las mayores operaciones humanitarias del África Austral de repente, ¿no? Porque de repente un montón de donantes empiezan a dar dinero, al principio con la excusa de que habían sido los ciclones, porque como el gobierno todavía no reconocía la guerra, tuvieron que disfrazar las... Cuando ya empezaban en un año pasamos de 100.000 personas desplazadas casi a 700.000. Entonces, claro, si el gobierno no reconocía que había una guerra, era diferente articular una... Bueno, casualmente hubo un ciclón que afectó, 2 ciclones que afectaron esa zona y entonces con la excusa se estaba atendiendo la emergencia humanitaria de los ciclones, pero se empezó ya a atender la otra, ¿no? Y ahí, pues bueno, apareció un montón, o sea, NUR, el Programa Mundial de Alimentos. Curiosamente, y estamos viendo que en este tipo de conflictos no se podemos debatir si son nuevas guerras o no son nuevas guerras, ¿no? Que también lo hemos estado discutiendo en clase estos días, la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, que no tenía una especialidad tan grande en asistencia humanitaria, estamos viendo que en el Sahel la está teniendo. Estamos viendo que, o sea, que luego también hay que saber cómo funcionan las agencias de Naciones Unidas entre ellas, porque se está estableciendo también en las entrevistas que hemos hecho, nos decían que hay una competencia entre ellas por acceder a los recursos de los donantes bilaterales y multilaterales para poder tener un poco la sartén por el mango de las grandes operaciones humanitarias en los diferentes conflictos africanos que está habiendo, ¿no? Y bueno, bueno, UNICEF, la OMS, PNUD, están todas, el Fondo Mundial de Población, están todas. Cada una se organizan en esos clústeres con sus funciones. Las fuertes, en el caso de Cabo Delgado, son PMA, porque la mayoría de lo que se está repartiendo es ayuda alimentaria, y OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. Y están repartiendo la ayuda alimentaria de 2 formas. Y esto es igual también una de las cosas más polémicas. Y aquí igual así puedo suplantar un poco también a Beñat, que era muy crítico, muy crítico con esto. Porque la modalidad de repartir la ayuda es la distribución alimentaria típica, ¿no? Vamos a decir, el alimento directo que dan las ONGs allá, o los vales de canje, los cheques les llaman ahí, que son vales de 3.600 meticais, que será como 50 euros, así, no sé. No menos, 40 y tantos euros, que le dan a una familia por un mes para que compre alimentos. Pero no puede ser lo que quieren. No, tiene que ser un poco... No, tiene que ser lo que... Está estipulado ahí. Sí. Solo pueden comprar esto. Entonces, bueno, lo que están haciendo OIM y PMA fundamentalmente es gestionar los vales y repartir la ayuda. Pero el despliegue, los costos que tiene eso, son tanto como la ayuda que están distribuyendo. O sea, lo que cuesta mantener los centenares de personas ¿no? Con sus carros, con sus todoterrenos, ¿no? O sea, seguramente cuesta más, o tanto, por lo menos, que lo que están repartiendo. Y bueno, y luego todas las agencias dicen que es insuficiente. O sea, es insuficiente porque no llegan, pero las agencias multilaterales lo que están diciendo es, bueno, creo que es, pues necesitan más de 10,5 millones solo para cubrir las necesidades alimentarias, ahora no recuerdo, pero creo que eran de 700.000 personas que a lo que aspiran llegar, pues no llegan. O sea, USAID, la Unión Europea, pues un montón de países que están apoyando bilateralmente, pues sobre todo lo que hacen las cooperaciones bilaterales es dar fondos para que esas
multinacionales, perdón, para que esos organismos multilaterales repartan la ayuda. Esa es la lógica. Pues no están consiguiendo los fondos que precisan, pero en el fondo, como nos decía Beñat también, eso es un despilfarro. Él dice que su hipótesis era, si a esas personas, en vez de darles dinero, que ese dinero lo único que está haciendo es generar dependencia, o sea, que está generando una dependencia brutal. Esas personas, si siguen eternamente recibiendo 3.600 meticais, es mucho más. O sea, las familias de allá, que no están refugiadas, viven con menos de 3.600 meticais al mes. Mucho menos. Con mucho menos. Él decía que... Si tiene tierra... Que si a una persona, si a una familia le das 12.000 meticais y un pedazo de tierra en una zona productiva, solo con darle 12.000 meticais la primera vez, ya iba, lo llevaba a un extremo, pero él lo caricaturizaba, si queréis así, pero era una caricatura que era bastante de verdad. O sea, y bueno, y lo peor de eso, y también lo comentaba en diferentes entrevistas, también la Beñat, es que realmente la situación en Cabo Delgado no se está solo sustentando en la acción humanitaria, sino se está sustentando en la acción humanitaria o solidaria de las propias comunidades. Entonces la crítica era a que este modelo de Naciones Unidas que complementa las operaciones militares que hemos dicho, lo que está dañando son precisamente las redes de solidaridad que han existido en esas comunidades, que no se nos olvide, llevan décadas, siglos resistiendo. Ya vimos también la vez pasada, cuando vimos la historia y repasamos, ¿no? Cuando la empresa en IASA a principios del siglo XX, ¿no? Y cómo ya había, como las comunidades locales pues tuvieron que resistir también a esas grandes empresas, vamos a decir, grandes corporaciones del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Cómo han sufrido 4 guerras, ¿no? Después de la independencia, la guerra de la independencia, la guerra de los 16 años, la guerra la guerra ahora de federalismo contra el Renamo, que esta no ha afectado tanto igual a Cabo Delgado, pero esta última guerra, ¿no? O sea, estamos hablando que en 5 décadas, 6 décadas han tenido 4 guerras, señoras guerras. Entonces lo que o sea, que los mecanismos para sobrevivir estaban ya, ¿no? Y entonces, como decían, pues bueno, es que en los cajes de vale se están cargando el gana-gana. Decía, ¿no? El gana-gana es, pues cuando a un agricultor le iba mal, ¿no? Porque ese año pues había estado enfermo, había tenido una mala cosecha, siempre le quedaba ir a donde algún vecino que tenía más tierras, que los había en casi todos los distritos, y le pedía trabajar a cambio de alimento. Y sobrevivía así. Entonces dicen que estos sistemas de gana-gana, o todo lo que es la identidad de clan, o bueno, los sitiques, que son como fondos de ahorro que generalmente tienen las mujeres, pues también para, ¿no? Pues que esas formas, por supuesto, que siguen existiendo, pero claro, que el sistema de canje de vales lo que hace es que esas otras formas solidarias pues se vayan debilitando. O sea, que la dependencia, o sea, la dependencia que está generando la ayuda internacional no es solo porque no va a retornar, no es solo porque no va a buscar unos modos de vida alternativos para seguir, o sea, está generando esas situaciones, sino que también está afectando a los mecanismos de solidaridad tradicional, ¿no? Pues esta era una parte de la crítica que nos apareció en la entrevista de Beñat y muchas otras entrevistas que, bueno, muchas no, en algunas de las entrevistas, porque generalmente estas críticas no las hacen a las personas que hemos entrevistado de las agencias de Naciones Unidas. Las personas que entrevistábamos de las agencias de Naciones Unidas no querían ni hablar de la corrupción, de la ayuda, o sea, de los malos usos de la ayuda, porque los malos usos de la ayuda, pues nos lo ha explicado Teresa. No son, o sea, algunos importantes son esos que muchas mujeres, para poder estar en las listas de distribución, pues tienen que, pues eso, tienen que dejarle lo que nosotros llamamos antes derecho de pernada al líder comunitario, al jefe de barrio o al jefe de aldea
que está haciendo la distribución, que es parte de la estructura generalmente del partido, del Estado, ¿no? Y esa es la realidad. Y bueno, y luego, claro, los jefes de aldea y los jefes de barrio lo que están distribuyendo son los vales son redes clientelares. O sea, hay un tráfico de vales de canje. O sea, no están llegando a quien realmente los necesita. O sea, está llegando a algunas familias de acogida, pero luego hay un comercio de los vales de canje. Esa es un poco como la realidad. Me voy terminando, que me he enrollado más de lo que pensaba. Pero bueno, los aprendizajes, bueno, más que aprendizajes o algunas ideas, bueno, y no hemos hablado de muchas cosas, podemos hablar también de cómo está gestionando esto el gobierno, ¿no? Y el gobierno, ¿por qué el gobierno no toma más partido en esto, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con la gobernanza y con las cosas que hemos estado viendo en clase ¿no? Pues el gobierno deja que entre la operación militar, pero no hay ni siquiera una coordinación, hay como multiplicidad de agendas. Cada uno tiene su agenda, el gobierno tiene su agenda, OIM tiene su agenda, UNICEF tiene la suya, USAID tiene la suya. Aparentemente están todas como coordinadas en los clústeres, pero lo que sí es que parece que todos van saltando por lo menos en la misma cuerda, y es que esta operación humanitaria o las operaciones militares para estabilizar, pues no tienen como objetivo ayudar a las personas, generar agencia colectiva para que puedan tener un futuro mejor o que debatan ellas cómo pueden salir. No están pensadas en esa clave, ¿no? Están pensadas más en la clave de las operaciones militares, pues de estabilizar la zona para que la Total pueda seguir haciendo sus negocios, que el gobierno pueda seguir. Bueno, el problema del gobierno, de las élites que están cercanas al gobierno, es el control de la guerra, el control del negocio de la guerra. La guerra en sí ya es un negocio. La ayuda humanitaria se convierte en un negocio. Entonces, el mandar soldados o mandar ayuda humanitaria, solo la logística es un gran negocio. Es un gran negocio que está enriqueciendo a algunas de las élites de Frelimo, de allá, ¿no? de la provincia. Y del sur. Sí, o sea que de hecho hay una disputa por el control del negocio de la guerra y de la logística de la ayuda humanitaria en facciones del propio Frelimo, que son los generales jubilados del norte, ¿no? Y el gobierno del sur, ¿no? Porque siempre ha habido una rivalidad también entre norte y sur. Bueno, y sí que termino, pues bueno, añadiendo pocas cosas. Añadiendo, pues igual algún aprendizaje más, o yo he dado como un poco más de contexto, pues así, más clásico, vamos a decir. Tenía algunas cosas más para comentar, pero igual merece la pena dejar tiempo para el debate, para las preguntas, sobre todo para Teresa, porque a mí ya me tenéis bastante escuchado. ¿No? Bueno, ahí lo único, igual alguna cosilla, cuando nos mandaban a hacer este trabajo era la idea del triple nexo y todo esto. El triple nexo es cómo tiene que ver con cómo sincronizar la diversidad de realidades que están aconteciendo en ese territorio. O sea, realmente hace falta ayuda humanitaria porque todavía están llegando nuevos desplazados, o el sistema de acción humanitaria que está montado, pues tiene muchas limitaciones en cuanto a acceso a cubrir las necesidades de las personas, pero es que encima lo que estamos viendo es que está generando dependencias, ¿no? Entonces, hay quienes todavía ven que hay que apostar más por una operación humanitaria, aunque mejorada, por así decir, y hay otros que lo que están insistiendo pues es más en pasar a escenarios de desarrollo y construcción de paz, pues por lo que ven es porque claro, se están generando tantas dependencias que como no se mueva a esquemas más de acompañamiento, de desarrollo, ¿no? Pues, pero bueno, en nuestra opinión, o bueno, ahora lo estamos discutiendo estos días también, no es esa ni siquiera la discusión, ¿no? La discusión es, bueno,
cómo podemos hacer que ese sistema de ayuda, que ese modelo de cooperación al desarrollo, o qué ideas se pueden aportar, pues para que no sea tan neocolonial, por lo menos, ¿no? O sea, por lo menos eso, que no sea tan neocolonial, ¿no? Y bueno, y es ahí, ¿no? El trabajo que hemos estado haciendo ha sido... Estas pocas entrevistas que hicimos no era la parte importante del trabajo. La parte importante del trabajo fue la visita a Anacucho o las entrevistas o cuestionarios familiares, ¿no?, que hemos hecho a diferentes familias para que ellas realmente nos explicaran cómo veían la guerra, cómo veían la acción humanitaria, cuáles eran sus necesidades reales, ¿no?, para tratar familias en diferentes situaciones, ¿no?, intentando caracterizar, ¿no?, para realmente pues preguntar a las personas de allá, ¿no?, pues cómo realmente... O sea, bueno, a las familias las preguntan voy a decir, cada agencia de Naciones Unidas tiene su cuestionario de preguntas para cada familia. O sea, no es que no se les pregunte. El tema es qué se les pregunta. De todo lo que se les pregunta es si necesitan más cucharas o menos cucharas, o si necesitan, o digo, estoy un poco ridiculizando, pero en general no se les pregunta realmente, no se les da voz. Se les pregunta cuáles son sus necesidades, que es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el trabajo, pues bueno, que Teresa y bueno, hemos estado diseñando allá y hemos estado haciendo con el equipo allá, creo que el aporte que puedo hacer es pues lo que ha contado Teresa en la primera parte, no lo que he contado yo. Lo que he contado yo es casi contextualización. O sea, creo que es eso lo que puede aportar algunas ideas para mejorar no la ayuda humanitaria, sino para intentar ir transformándola, ¿no? Y bueno, no solo la ayuda humanitaria, sino también el desarrollo o cómo podemos trabajar la recuperación de la cohesión social allá o la construcción de paz allá. Bueno, dejamos la media horita que queda para preguntas, para debate, ¿no? Eso es. He hecho yo de moderador ya. Sí, no. Pues el profe es que es un poco raro esto. Pues eso, no desaprovechéis la ocasión, tenemos tiempo por delante, tenemos la suerte de tener aquí a Teresa y a mí los tenéis más vistos, pero pues sin mucha vergüenza. Entrad al debate, plantead vuestras preguntas, tenemos tiempo para discutir, claro, entendido, lo que queráis. Adelante. Vale, yo tengo una. Cuando se hablaba de ese momento dado, que había un momento de emergencia primero, luego es un problema el hecho de que siga dando esa emergencia después de los años con esos cheques. Entonces, ¿cómo se pasa de esa emergencia a un programa de desarrollo sin que la inercia, pero al final tiras dinero, vas pasando cheques, va funcionando la cosa? ¿Cómo consigues pasar a un programa de desarrollo que permita generar medios sostenibles de vida en ese contexto? Bueno, nosotros no somos expertos en acción humanitaria, esa es la paradoja. Pero puedo hacer una Sí. pregunta primero, Sí. porque antes de esa pregunta tienes que preguntar lo que es el desarrollo. ¿A dónde va el desarrollo? Es lo que queremos decir con eso. Porque si no, estamos siempre, ¿sabes? Estamos siempre haciendo la pregunta, la segunda pregunta sin preguntar lo que es desarrollo. Porque se vas a calcular lo que se ha gastado en cooperación al desarrollo en Cabo Delgado en las últimas 4 décadas y que las tajas de desarrollo humano no cambiaran, al contrario, te preguntas, ¿qué pasa? Y a mi ver, hay toda esta discusión de economía política que es a nivel nacional, pero regional y mundial, que nosotras y nosotros tenemos obligación como personas que estamos pensando, estudiando, produciendo ideas, tenemos que nos preguntar a dónde vamos, a dónde queremos ir. En Mozambique, desgraciadamente, cada vez menos se preguntan. Y claro,
Cuando tienes una emergencia humanitaria, es legítimo, a mi ver, que tú lo hagas para que la gente pueda sobrevivir y pueda sobrevivir con la dignidad posible, ¿no? Pero el problema es que antes, durante, después, a toda una visión más general que no se debate, no se discute, discute. Es por eso que el triple nexus me hace, ¿sabe? No sé cómo se dice en español, cuando te empiezas a tener. Porque se habla de tres cosas, como tres conceptos: emergencia o ayuda humanitaria, desarrollo y construcción de paz. De las articulaciones continuas de todo eso. Muy bien, parece todo muy bien, pero es tan cartesiano que a mí me parece un poco más. Pero no solo eso, es que no se cuestiona el fondo. Porque el gobierno mozambiqueño, todos los santos días, en el telediario, a las 8 hay media hora de propaganda del gobierno con su presidente, que es un régimen presidencial, entonces es ejecutivo también. ¿Cuántas corporaciones, cuántos proyectos de desarrollo está abriendo, inaugurando, no sé cómo se dice en español? Todo eso como si fuera la respuesta. Te van a decir lo importante ahora, el narrativo es que bueno que hay una guerra en Ucrania, porque ahora nosotros vamos a producir el petróleo que Europa necesita y nos vamos a desarrollar. Yo te lo cuento de otra manera. Si viene alguien y dice, jo, el modelo de canje, de vales de canje en Ghana funcionó fenomenal en una situación de emergencia alimentaria. ¿Por qué? Bueno, porque había un cierto tejido comercial en la zona, ¿no? Y de esa manera, con los vales de canje, lo que consigues es, a la vez que estás ayudando a las personas a alimentarse, a que... Y entonces dicen, pues igual ahí funcionó fenomenal. Entonces ya, bueno, vamos a hacer Mozambique. Y entonces vienen a Mozambique y dicen, o como encima la logística de distribuir a 700.000 personas, y dice, pues los vales de canje, ¿cómo han funcionado? Y entonces viene un experto 6 meses y dice, aquí lo mejor, los vales de canje. Y luego, como ya vamos a reactivar el comercio, ya tenemos asegurados los medios de vida. Esa es una concepción de desarrollo determinada. Y yo, bueno, por romper una lanza a favor del triple nexo. Claro, yo no hablo de ese triple nexo. A mí me interesa otro triple nexo. Sería, en este caso, vamos a cuestionar los canjes. ¿Los canjes es la manera adecuada? No, si lo que estamos diciendo es que los canjes están acabando con el sistema de gana-gana. Están acabando con las ITICs. ¿O por qué no planteamos un modelo de acción humanitaria o desarrollo que precisamente potencie... Pero ¿cómo si no hay Bueno, no lo recursos? sé, digo, bueno, sí, como que no hay recursos, hay un montón. No, el problema... O sea, digo que igual el sistema de canje, o sea, no es... O sea, digo, bueno, voy a lo mismo que tú, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es un cuestionamiento y es que el modelo de acción humanitaria, el modelo de desarrollo, el modelo de construcción de paz liberales no valen, no resuelven nada. Entonces tenemos que empezar a construir algo diferente, algo nuevo, ¿no? Que no es hablar del triple nexo. El triple nexo es la excusa para que podamos hablar de algo nuevo. No sé cómo decirlo. O sea, no quiero entrar en el debate del triple nexo, no, a mí tampoco me interesa en absoluto el debate del triple nexo. Pero ahora hay que hablar del triple nexo porque la OCDE ha dicho que hay que hablar del triple nexo. Pues lo del triple nexo es 2019, pues una directiva de la OCDE para que ahora pues todas las agencias internacionales, todas las cooperaciones bilaterales, ¿no? Pues apliquen el enfoque de triple nexo. Igualdad de género. Sí. Son palabras clave. Bueno, digo, pero en el fondo también es una realidad. La realidad es que la acción humanitaria está siendo, y entonces cómo articulamos, cómo sincronizamos realidades diversas. O sea, digo que tiene una razón de ser. O sea, yo no... Pero bueno, pero la cuestión primera es esa, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en acción humanitaria? ¿Qué estás haciendo en desarrollo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás proponiendo?
Entonces, si lo que proponemos está totalmente descontextualizado, si está totalmente descontextualizado, Ese no cambia. no cambia nada. No, Al no revés, al revés. cambia. Porque es una sociedad que ha estado en guerra el último siglo, en diferentes guerras. Pero a pesar de estar en 4 guerras, era una sociedad bastante cohesionada. No había muchas diferencias étnicas, o muchas rivalidades étnicas, perdón, o muchas rivalidades religiosas. Y es que ese modelo es el que está haciendo que haya rivalidades étnicas y religiosas, ¿no? Entonces, es que al revés, porque bueno, por eso es neocolonial, porque el colonialismo lo que hacía era, lo explicamos en clase, ¿no? Utilizar las élites locales mismas para controlar y jugaba con las rivalidades étnicas. Por eso es neocolonial, porque cuando a lo mínimo ahí no hay, los macondes son musulmanes, no digo, No, los condes son son católicos. católicos la mayoría, pero digo que es normal que haya matrimonios macondes con moaní, que son musulmanes, la mayoría. O quería decir, los macúas son más mezcla. O sea, muchos son católicos, pero también hay musulmanes y hay otros que no son ni católicos ni musulmanes. Pero ahora las rivalidades religiosas sí se instrumentalizan, pero en esta lógica. Digo, por completar tu... No, es muy complejo. No podemos desistir, no podemos renunciar a conocer y a hacer proposiciones. Sabemos que siempre hay errores. Lo que estoy proponiendo no es que vamos a decir, no podemos hacer nada. Todo lo que podemos hacer es observar. No es eso. Pero creo que como intelectuales, como estudiantes, tenemos que tener el coraje de hacer las preguntas difíciles. Mismo cuando ellas nos ponen en cuestión todo lo que hasta ahora yo creí como sólido, como algo. Si no lo hacemos nosotros que tenemos el privilegio de estar acá sin hambre, sin frío, con un montón de cosas, ¿a quién vamos a pedir que pare su vida total para empezar con muchas reflexiones críticas cuando lo que pasa es que tiene que pensar lo que voy a comer mañana a mis hijos y hijas, y dar a mis hijos? Entonces creo que nuestro rol es también un poco de que yo lo digo así, que nos duela, que nos provoca una dolor siempre, y que las cuestiones difíciles permanezcan en nuestra mente como un modo de avanzar críticamente y no de conformar que todo está, que bueno, que las respuestas están dadas. Y después vamos a hacer cosas, ¿no? Haciendo cosas. Vamos haciendo cosas buenas. Las preguntas, reflexiones. Yo creo que yo podría aportar también que igual como volver a incidir entre las dinámicas entre lo global y lo local, ¿no? Finalmente estas visiones, tanto las de construcción de paz como las de ayuda humanitaria liberales, ¿no? Que son las que se implantan homogéneamente en los contextos que responden a estas políticas, ¿no? Que va mucho de los organismos internacionales que acríticamente tienen como una receta que se ha implantado en todos los contextos, ¿no? Desconociendo también esas dinámicas de que los conflictos, finalmente, pues responden a cuestiones culturales, identitarias, territoriales, ¿no? Y pues que hay que interrelacionar, ¿no? Lo global y lo local. Finalmente, también sucede mucho que lo que mencionaba justo Teresa, ¿no? O sea, que se implantan las dinámicas y justo las cambian, ¿no? Es ese giro local, volcar hacia lo local, pero también el contexto local que puede hacer para generar ese cambio. O sea, nosotros estamos aquí hablando entonces del mundo académico, es como luego allí, ¿cómo puede ser allí? Hacerlo mejor.
Hay muchas cosas muy sencillas y otras mucho más complejas, ¿no? Porque una cosa que no mencionamos acá es que todo eso se cruza con una revisión de la política de tierras. Y lo que pasa es que para tener soluciones sostenibles en una región en que el 80% de las personas vive de la tierra o con la mar, ¿no? Tienes que dar acceso a la tierra. Y tierra es suficiente. Vegate nos enseñó cuánto necesita de tierra una familia de 10 personas, que es normal, ¿no? Para vivir de la tierra, sin hambre. Bueno, entonces es mucha tierra. Es verdad que hay mucha tierra, pero toda la tierra está, si vas a mirar el mapa de las concesiones mineras, en Cabo Delgado no hay casi tierra libre para hacer culturas. Eso te dice mucho de la visión del desarrollo o la visión de la economía política que hace que no puedes, que en verdad no hay soluciones sostenibles en este cuadro de gubernamentalidad. Pero hay cosas que puedes hacer y sobre todo las personas en los barrios, lo vimos en varias situaciones, que son muy creativas, inventando soluciones, algunas un poco más de largo plazo, otras de corto plazo para resolver cuestiones de hambre u otras cuestiones. Por ejemplo, encontramos mujeres que con pedacitos de, ¿cómo se dice? Sí, de tela. De tela van construyendo Esto de ahí. esto, por ejemplo, y hay una otra persona que tenía esto para la computadora, que van haciendo, no te imaginas, para nosotros sería una cabañita con una máquina de coser del siglo XIX, pero van construyendo modos de vida que no son solo para tener dinero, pero son modos de tener dignidad. Y si cuando vas a calcular cuánto cuesta, por ejemplo, apoyar una cosa que es totalmente autogestionada, que es totalmente a partir de las visiones de lo que es la autoridad, lo que es el bienestar para estas mujeres, es nada. Es nada. Cuesta mucho menos que todo un proyecto de creación, de microcrédito, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O, por ejemplo, las campesinas, cómo utilizan lo que sabe, y lo vimos en Achuco, que hay un árbol, no sé cómo se dice en español, la moringa, es un árbol muy común en esta región, que tiene muchísimas propiedades nutritivas y propiedades medicinales, que se puede utilizar desde las raíces hasta las hojas, las flores, todo lo conoces tú. En la moringa, no, por ejemplo, las mujeres saben que cuando cocinan no hay nada más, se van a recoger hojas de moringa y con un poco de agua hacen un guiso, se puede llamar guiso, pero saben que con eso van a poder, las personas no van a morir de hambre y al contrario es muy nutritivo. Como la patata dulce de pulpa, el interior es naranja, no es blanca, también. Entonces, a todo un rol de competencias que se pueden utilizar a partir de las culturas locales. O cómo se resuelve una señora que Maísha Pitarra, cómo se resuelve una disputa, un conflicto de aquellos de casi va a cuchillo. La señora nos decía, primero vamos a calmar. Calmémonos, vamos a la casa. Mañana vamos a volver y vamos a dialogar. Esto parece una cosa casi irrelevante para cuando vemos todo el repertorio de condiciones jurídicas, normas, no sé qué, para resolver conflictos. Pero en la verdad, esta señora hace más de 40 años que va resolviendo pacíficamente muchísimos conflictos que podían generar mucha violencia.
A partir de dos ideas muy simples. Primero, calmarse y después hablar. Y si es necesario, vamos a separar las partes, vamos a la casa y mañana volveremos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos mucho que aprender con la gente que tiene muchas competencias, que a nuestros arratsaldeon ojitos guztioi, son eta mila irrelevantes, esker pero en verdad son etorteagatik, competencias fundamentales para barkatu la atzerapena, vivencia de la gabiz gente. Y que zenbait trae kontu mucha tekniko dignidad, tarteko, que la eta gente ezin se izan dugu siente valorada. lehenago Porque oniri hasiera eman. llegan los expertos y especialistas en desarrollo como nosotros, que no somos nada de eso, pero somos visto así, mucha gente se presenta así, y tiene las respuestas para todo que no funcionan. Qué pena que Beñate no esté aquí. Sí, bueno, pero serían planteamientos más emancipadores. Beñat daba uno, y era decir, pues darles 12.000 meticais y darles un trozo de tierra. Eso es una manera diferente de plantear una intervención humanitaria. O sea, claro que las hay. O bueno, digo, pues nosotros cuando hemos estado viendo en los marcos que hemos estado explicando el enfoque de capacidades colectivas y tal, pues ¿qué decimos? Pues que en vez de el gobierno con Naciones Unidas en un clúster decidan cómo hay que hacer la ayuda humanitaria, pues que se sienten con las comunidades y que vean realmente cuáles son las necesidades y que piensan realmente a partir de ese diálogo, de ese espacio de deliberación, tal, pues cuáles son realmente las necesidades. O sea, no vayas tú ya con el vale de canje y le digas, esto es lo que tú necesitas. Porque entonces estás generando la dependencia. La alternativa es ese diálogo entre los actores para ver. O, por ejemplo, pues bueno, lo que sabemos es que este sistema tan burocratizado, tan suntuoso de las organizaciones internacionales, de altos sueldos, de carros, gasta mucho del dinero que hay para la ayuda humanitaria. Pues bueno, ¿la alternativa qué es? Bueno, pues igual hacer un modelo más basado en ONGs independientes, que sean más modestas en sus gastos, que tengan un personal de una manera más estable en los terrenos. No sé, digo, se pueden dar muchas ideas para hacer cambios, ¿no? O la respuesta de paz que se está dando son las operaciones de mantenimiento de la paz, que son ejércitos, que no están estabilizando y que están gastando, por ejemplo, un ejemplo, la Unión Europea ha gastado 60 millones en los 2 últimos años en una operación de entrenamiento policial y militar de la Unión Europea y ha gastado 50 millones en la ayuda humanitaria. ¿No? Entonces, ese modelo no funciona porque realmente ni han contribuido mucho a la estabilización del conflicto. Lo que estamos planteando es que la paz no se puede plantear como una operación de mantenimiento de la paz de soldados. O sea, digo que lo que habrá que buscar serán otras vías, ¿no? Pues igual hay que fomentar el diálogo interreligioso local, porque quienes pueden parar la guerra seguramente son los líderes de los pueblos religiosos de ahí, que hablen con los jóvenes que se han ido, ¿no? Eso es lo que hay que apoyar, ¿no? No miles y miles de millones de euros, o sea, hubo millones de euros, perdón, decenas de millones de euros, en mantener unos ejércitos sin un límite temporal que no están consiguiendo, ¿no? Ese modelo de construcción de paz no vale. Entonces vamos a pensar en otros, y hay mil, ¿no? Pues o que las propias comunidades pues debatan realmente cómo pueden conseguir ir no sé, ¿no? Y pues todo eso son otras maneras de hacer. Claro que hay mil formas, lo que pasa es que hay que darle la pelota. Pero es en esta lógica, es en la lógica que Teresa señalaba. Déjame hacer un comentario. Sí. Para mí como portuguesa me hace mal. Es que estos millones que la Unión Europea gasta, una gran parte es gasta con portugueses que están haciendo el entrenamiento de los policías y los militares. Y mira, personas que combatieron los portugueses, las guerras coloniales, la guerra colonial hace 40, 50 años, están vivas. Y son los mismos portugueses. Mira la lógica colonial. Que vuelvan 50 años después en locales a donde hubo masacres terribles
para entrenar sus hijos y nietos. Esto es una indignidad, pero no se puede hablar esto con los portugueses que van a decir, no, pasó mucho tiempo. No. Es una indignidad para mí, me molesta profundamente, porque parece que todo es neutro. No. La Unión Europea no solo gasta mucho más militares, como toda la lógica colonial, y con la excusa que hablamos la misma lengua, no es verdad. Porque la gente en el norte de Mozambique, en Mozambique se habla decenas de lenguas y una pequeña minoría que habla el portugués. Yo creo que en las intervenciones de las últimas que habéis comentado, había en el fondo un concepto que ronda muchas veces en lecturas y materiales que habéis trabajado en esta asignatura y en otras, que es capacidad de agencia, ¿no? Y que en el fondo muchas veces se habla de crear esa capacidad de agencia y demás, y en este caso particular, un poco en las cosas que os contaban, no estaríamos hablando ni de eso, sino simplemente de mantener aquello que ya existe, que ya ha funcionado. O sea, os han hablado de sociedades rurales que durante décadas han sido supervivientes a muy diferentes conflictos y que eso les ha educado a ser capaces de encontrar maneras de resolver los conflictos internos, de tener mecanismos redistributivos cuando a alguien le va mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en parte de esta narrativa que os contaban un poco diferentes anecdotarios y demás, eso se ve de manera muy clara, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Y cómo se pasa del famoso continuum ¿no? De la intervención de corto a largo plazo, pues ha sido un eterno debate en el mundo de la ayuda humanitaria, ¿no? Y el gran problema es cuando la intervención de corto plazo acaba con toda esa capacidad de agencia, ¿no? Cuando convierte a las personas en víctimas y a todos los que vienen desde fuera a intervenir en salvadores de esa realidad, ¿no? Y esas personas tienen mucha capacidad de buscarse la vida, de hacer frente a todo eso, pero si las pones en la mitad del mato, en el medio de ninguna parte, en tiendas, esperando a que caiga el siguiente saco de arroz, pues no hemos hecho nada, porque esas personas en un contexto adecuado serían capaces de buscarse la vida y, tal y como os decían, con muchísimos menos recursos, ¿no? No es solo un tema de eficiencia en el uso de esos recursos, sino de no romper con esas capacidades que esas personas ya tienen. Pues luego también es, bueno, a mí también digo que yo tengo las mismas inquietudes que tú. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer poco. Y es más importante que lo que hagamos no sea un desastre. O sea, con esto lo que quería decir es porque lo que hay que ir es con mucha modestia. No pensando que lo sabes, ¿no? Porque si tú vas pensando que lo sabes y cuando no conoces una realidad, pues pasa al revés. Y entonces, por eso es tan importante generar todos esos espacios de diálogo entre los diferentes actores que hemos estado insistiendo para que, porque es lo único que podemos hacer. Porque las capacidades eso ya están. Bueno, no siempre están, pero iba a decir otra cosa, pero estoy tan cansado que ya no me acuerdo ni lo que tenía que decir. Pero ahí Alfonso se estaba removiendo mucho antes, ahí no se ve. También estaba asintiendo en algún momento, ¿eh? O sea, que ha hecho las dos cosas. Dinos algo, Alfonso. Sí. No, un poco en la idea de lo que comentaba Joaquín, que lo habéis debatido y demás en el aula, en otras asignaturas también, pues aquello de uno desde la humildad, siendo conscientes de que desde fuera seguramente hay poco con lo que puedas contribuir, que la gran mayoría de los miembros para ese test están allá, pero el famoso no harm, ¿no? O sea, por lo menos no haga daño, ¿no? O sea, cuando hay una intervención de ese tipo, eso nos habla un poco de muy diferentes efectos que todo eso genera, ¿no? Algo a tener en cuenta también. ¿Más comentarios? ¿Más reflexiones? Bueno, pues estábamos a 5 minutos del tiempo. Pues agradeceros vuestra presencia, vuestro interés, que hayáis venido hoy aquí. Y por arte, pues se cobrará, mi cuchilla de dos.